Esta es mi aplicación para gestionar comunidades de vecinos o propietarios. Si quieres saber más acerca de cómo he hecho esta aplicación, quédate en el vídeo. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manuel Aragonés y les quería enseñar la aplicación que he hecho para gestionar comunidades de propietarios. En otros países se llamarán de otra forma, pero vamos que resumiendo es una forma de gestionar propiedades que sean compartidas por varios propietarios y tienen unas cuotas, unos gastos, unos socios, etc. Entonces les quería enseñar que con AppCheat se pueden hacer este tipo de cosas. Tenemos la aplicación que hemos llamado Mi Comunidad, que cuando comienza de esta forma y una vez que entramos en la aplicación nos aparece el menú principal, tenemos el apartado de socios. Si pinchamos ahí con nuestro celular tenemos el listado de los socios. En este listado podemos eliminar un socio, editarlo directamente. Si me meto aquí puedo editar los datos, el tipo de cuota, puedo salir de aquí de la pestaña socios. Tengo los recibos, que ya veremos cómo tenemos una acción que lo que hace automáticamente es generar un recibo mensual para cada socio automáticamente y todos de golpe, con lo cual eso nos ahorra bastante trabajo. Y lo que hacemos que una vez que ese recibo sea pagado, entraríamos a editar el recibo y tendríamos que simplemente ponerlo como pagado, y incluso podríamos rellenar la fecha de pago. Una vez que tuviéramos el recibo pagado, pues ya nos aparecería como pagado en nuestro listado. Aparte de esto podemos gestionar varias comunidades. Aquí tenemos solo agregada una, pero podríamos gestionar varias comunidades. También tenemos el botón generar, que después lo enseñaré, para poder generar los recibos mensuales automáticamente. Tenemos una parte de gastos donde podemos registrar los gastos de la comunidad, y además todo esto, tanto los ingresos por medio de recibos que pagan los comunitarios, los socios, y también los gastos, todo esto lo vamos a poder controlar en nuestra pestaña de reportes, porque tenemos aquí una pestaña de saldo donde podemos controlar el saldo actual de nuestra comunidad, porque aquí solo se contabilizan los recibos pagados y los gastos de los proveedores. Entonces aquí tendríamos la posibilidad de ver cómo van las cuentas, y también tenemos la posibilidad de darle un mes, darle un socio, incluso decirle si quieres los pagados o los pendientes. Vamos a decirle los pagados, y en este caso este socio, este socio inventado, porque todos los nombres son inventados obviamente, tiene 0 euros ahora mismo, 0 dólares o 0 euros según la moneda que le pongamos. Pero si yo le pongo pendientes ya me dice que tiene 30. Es decir, según una cosa u otra, pues pagados no tiene ninguno, pero tiene 30 pendientes. Y bueno, y otras cosas que se pueden hacer con todo esto. Por otro lado tenemos la pestaña proveedores, donde podemos añadir nuevos proveedores que nos van a hacer trabajos con los campos que nosotros queramos. En principio, como esta aplicación está un poco de prueba, pues la estamos haciendo así. A los proveedores a lo mejor nos convendría ponerle algunos campos más, como el teléfono, para poder llamarlos directamente cuando tengamos algún problema y todo eso, etcétera. Y esta sería la aplicación. Entonces, ¿cómo hemos hecho esta aplicación? Bueno, pues vamos a empezar viendo las tablas de esta base de datos o de esta aplicación, que como saben las tenemos en Google Sheet, en el Google Drive, con lo cual todos los datos los podemos acceder a ellos por medio de nuestro Google Drive y nuestra
hoja de cálculo de Google. Bueno, pues tenemos aquí la base de datos de comunidades. En esta base de datos tenemos una tabla o una hoja o una pestaña de socios donde tenemos un ID de socio donde podríamos poner el documento de identidad. Tenemos un nombre del socio, una comunidad y tenemos una cuota. Esta tabla se podría complicar bastante más poniendo el teléfono del socio, todos los datos que nos fueran necesarios a la hora de trabajar con la aplicación, pero como estamos en fase de desarrollo todavía no hemos pensado muy bien todas las cosas que necesitamos. Luego tenemos, aparte de la tabla de socios, tenemos una tabla de reportes que es la que usamos para hacer el reporte de los socios y de los recibos, etcétera, que sería este reporte con esta tablita que tenemos en ID de reporte, un estado, un campo RMES, que es donde vamos a seleccionar el mes, y un campo RSocio, que es donde vamos a seleccionar el socio. Todo lo demás son columnas virtuales que hemos creado en AppSheet, que si quieren se las enseño, que las tenemos aquí en la tabla de reportes. Aquí en la tabla de reportes hemos creado estas dos columnas virtuales que son total y saldo, que son las que nos crean estos campos, y en esas dos columnas virtuales hemos hecho una serie de fórmulas para que nos calculen todos los datos que nosotros queremos. No vamos a entrar en el tema de las fórmulas, pero lo que les invito es que si les interesa esta aplicación y quieren ver un poco más en profundidad, que haga un vídeo más profundo a la hora de saber cómo se hace, pues que me pongan un comentario en el vídeo y le den a like, y entonces yo sabré que les interesa el vídeo. Vale. De todas formas, aquí les dejo la fórmula, si la quieren mirar, la pueden copiar, etcétera. Luego vamos a cancelar esto. También tenemos otra fórmula que es la que nos calcula el saldo, que hemos puesto 1000 como saldo inicial, como de un año para otro tendríamos 1000, y luego sumamos los recibos, los ingresos por recibo, y restamos los gastos de la comunidad. Vale, entonces seguimos viendo las tablas. Esta es la tabla de reportes. Esta GenerRecibo la he usado para el botón o para la acción de generar los recibos mensuales, que después les explicaré. Tenemos la tabla cuotas, que tenemos un ID de cuota, un tipo de cuota y el importe. Tenemos comunidades, la tabla de las comunidades, la tabla de los recibos, que estos se generarían automáticamente. Tenemos el menú, que es el que nos sirve para crear este menú de aquí, para poder tener estos iconos aquí y que cuando pinchemos nos entre en cada parte de la aplicación. Pues hemos creado esta hoja de menú, que tenemos ID menú, menú, icono, que eso se lo metemos después desde aquí, desde AppSheet, y tenemos las vistas. Después tenemos por aquí, vamos a darle más, tenemos la hoja de proveedores, que hemos creado solo un proveedor, y la hoja de gastos, que tenemos ID de gastos, fecha, motivo, proveedor e importe. Y básicamente estas serían las tablas. Luego tenemos una serie de relaciones. Por ejemplo, la tabla comunidades está relacionada con la tabla socios, ¿vale? Porque la tabla socios tiene un campo que es comunidad, que está relacionado por medio de la orden ref y con la tabla comunidades. Y aparte, la cuota también está relacionada con la tabla cuotas, ¿vale? Para tener diferentes tipos de cuotas. Los gastos están relacionados con la tabla proveedores por una orden ref también. Y tenemos
otros, en la tabla reportes, pues hemos creado dos columnas virtuales, como ya les dije antes, y tenemos la R socio relacionada con la tabla socios también. Y luego tenemos nuestras vistas, que algunas vistas las tenemos aquí debajo también, otras vistas las tenemos en el menú, aquí, y luego tenemos la acción. Vale. Realmente la acción importante es, en la tabla socios, hemos creado esta acción, que lo que hace es, le hemos puesto crear recibos del mes en la tabla socios y las hemos puesto como tipo data. Add a new row to another table using values from this row. Es decir, añadir una nueva línea a otra tabla usando valores de esta fila. O de esta tabla o de esta fila. Entonces le decimos que la añada a la tabla recibo. Y lo que le decimos es en cada campo lo que tiene que hacer. Entonces en ID recibo le hemos dicho que haga un unique ID. En el campo mes le hemos dado esta orden que lo que nos hace es poner el mes en el que estamos hoy en día. Vale, y aquí le ponemos esta tablita para que nos salgan los meses con texto, con la orden list. Luego en socio le hemos puesto el nombre del socio. Y en estado le hemos puesto pendiente de momento. Vale, esta es la acción principal, pero luego hemos creado en la tabla GNRecibo, hemos creado esta acción que nos va a coger la otra acción y nos la va a replicar varias veces por cada socio, y entonces lo que nos va a hacer es generar automáticamente por cada socio un recibo. Entonces en esta acción lo que le decimos es data execute an action on a set of rows. Le decimos que en la tabla esta genera recibo y le decimos que lo que va a hacer lo tiene que hacer desde la tabla socios, y le decimos cuál es la acción que va a hacer, que es la anterior. Y en el filtro le decimos con filter socios true. Esto significa que la haga a todos los socios, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí vamos a ver si por aquí lo podemos ver. No, ya esto se nos venció. Esto es una aplicación que tengo yo para replicar lo que está en el móvil en la pantalla del ordenador, pero lo podemos ver aquí también. Entonces, en este caso, si yo saco aquí la tabla o la vista generar recibo, simplemente aquí se me va a crear guardada la hora y la fecha en que generé. Pongo generar y simplemente con guardar, pues si voy ahora aquí a la tabla recibos, una vez que cargue la aplicación y actualice los datos, si me voy a la tabla recibos, pues como ven me ha creado otra remesa de recibos de abril. Aunque yo ya había creado una, pues ahora tengo doble remesa. Esto sería lo que haríamos generando los recibos, pero claro, esto nos facilita mucho, y en el caso de que nos llegue el pago de uno de los recibos, pues nos iríamos aquí, le pondríamos pagado y ya le daríamos a guardar, y simplemente con esto ya podríamos contabilizarlo aquí en el saldo y en todos los valores estos. Pues nada más, les animo a que si les interesa la aplicación, pues me pongan comentarios y me pregunten cosas, y haremos otro tutorial con un poquito más profundo para que aprendan mejor.